Hoy conversamos con Eduardo Levi Yayati, economista, escritor y divulgador argentino, coautor del libro Automatizados, un libro que aborda el impacto profundo y disruptivo de la inteligencia artificial en el mercado laboral. Eduardo, pues ante todo darte la bienvenida a las entrevistas de Paréntesis Media. Un placer estar acá. Ok, venga, vamos con tu libro. En tu libro mencionas que la inteligencia artificial. Bueno, se dicen tantas cosas de la inteligencia artificial, pero tú concretamente comentas que provocará cambios irreversibles en el empleo. Al menos no anuncias la pérdida de empleo. Cambios irreversibles en el empleo. ¿Nos puedes detallar un poquito más esta formación, esta afirmación, perdón? Bueno, a ver, la forma más fácil de pensar el impacto de la inteligencia artificial, sobre todo la última, la que se denomina generativa, que incluye a los grandes modelos de lenguaje, es que reemplaza funcionalidades del trabajador humano. O sea, nosotros hace tiempo reemplazamos el músculo con máquinas, con robots, y en los últimos 10 años ha habido programas que reemplazaban tareas rutinarias, fácilmente codificables y automatizables. En general eran trabajos de codificación media y lo que se esperaba era que al futuro la gente se tuviera que calificar más para competir o para complementar la tecnología. Pero las nuevas tecnologías están subiendo en su reemplazo en la escala de sofisticación laboral. Y ahora reemplazan a los programadores, pero también a algunos diseñadores o científicos, y reemplazan tareas cada vez más sofisticadas. Reemplazan, en definitiva, el conocimiento explícito, la preparación, la calificación humana. Entonces, salvo que nosotros creemos trabajos donde algún otro tipo de funcionalidad o conocimiento sea fundamental, por ejemplo, la empatía o por ahí el juicio, el discernimiento, los nuevos trabajos que se creen, seguramente se van a crear muchos, como siempre ha pasado en la historia, van a ser tan automatizables como los que estamos viendo ahora que son automatizados. Entonces, pensar que se van a crear tantos trabajos como se destruyen no implica que esos trabajos van a ser ocupados por trabajadores humanos. Necesitamos pensar la sustitución más bien en términos de cuáles son las funcionalidades del ser humano al momento de trabajar. Y de hecho hay algunos factores que hoy esta inteligencia artificial, aún tan sofisticada, no captura. Mencioné la empatía, pero sobre todo el juicio, el discernimiento, la experiencia, el know-how experiencial, tácito. Es muy difícil eso de volcar un documento y por lo tanto la inteligencia artificial no lo puede capturar, no puede calibrarse con eso. Pero no es simplemente crear nuevos empleos, es básicamente pensar qué es lo que el hombre puede hacer mejor o complementando la inteligencia artificial. Bueno, sí, esa era un poco la segunda pregunta en un tiempo que tal vez no sea muy lejano, en que la inteligencia artificial va a realizar tareas tanto físicas como cognitivas. ¿Qué papel será el destinado a los humanos, a nosotros? Mira, para empezar, vale la pena, porque esto a veces no queda tan claro, explicar en qué consiste esta inteligencia artificial tal como estamos viendo ahora, la que se está generando y desarrollando. Y de manera muy sencilla, aunque no demasiado sesgada, uno podría decir que esta inteligencia artificial es esencialmente un algoritmo muy complicado con cientos de millones de parámetros, o sea, difícil de imaginar, pero es un algoritmo al fin, y un montón de datos en base a los cuales se calibra el algoritmo. Todo lo que no esté en la base de datos usada para calibrar el algoritmo no está en el sistema de inteligencia artificial. Entonces, se habla mucho de alucinaciones del algoritmo. Bueno, yo le pregunto algo o le pido algo al algoritmo, algo que no esté representado en la base de datos en base a la cual se calibró, me va a dar su mejor respuesta. Y su mejor respuesta es una alucinación. Es como si yo voy a España y me encuentro en la calle con alguien que no sabe dónde queda ninguna calle, le pregunto una dirección y esa persona es tan amable que me responde algo que es totalmente falso, aunque verosímil. Bueno, lo mismo pasa con las alucinaciones. Siempre me van a contestar, pero necesariamente me contestan bien. Entonces, todo lo que no está en la base de datos, mi experiencia, mi intuición, también mi empatía, todo lo que no está documentado por escrito o en datos o en figuras e imágenes, todo eso no está en la inteligencia artificial. Entonces, claramente no tiene sentido competir con el conocimiento explícito que está capturado en la inteligencia artificial, porque eso lo va a hacer mejor la inteligencia, va a poder diagnosticar mejor, va a poder leer mejor un gráfico.
pero hay mucho otro conocimiento, y yo creo que es muy importante, que es experiencial, práctico, muy difícil de describir en un documento, que está en la cabeza del ser humano, está incorporado en el experto, el practitioner. Ese conocimiento es el que tenemos que explotar. Hacia ese lugar tenemos que dirigir, por ejemplo, nuestra formación, sobre todo la formación orientada al trabajo. En el libro haces una comparación curiosa, interesante, entre la inteligencia artificial y el cambio climático. ¿Nos puedes, o sea, aclarar un poquito esto que suena chocante? Bueno, porque yo utilizo dos términos que son muy comunes en el debate sobre el cambio climático, que son mitigación y adaptación. Cuando uno habla de cambio climático, se habla de mitigar el cambio climático, es frenar y eventualmente revertir el deterioro del clima, el calentamiento global, por ejemplo. Entonces, pero como estamos llegando tarde, en el fondo nos tenemos que adaptar porque algo de ese cambio nos va a afectar. Tenemos que aprender a vivir con el cambio climático e idealmente mitigarlo, es decir, revertirlo. En el cambio climático, si no lo revertimos, yo creo que la adaptación es insuficiente. Al final va a ser terminar la crisis. En el caso de la tecnología es un poco distinto porque no creo que podamos revertirla. De hecho, no creo que debamos revertirla. La tecnología va a avanzar de cualquier forma y tenemos que aprender a adaptarnos. La estrategia no es tanto revertirlo, sino adaptarnos. Tenemos que aprender a trabajar con la inteligencia artificial. Tenemos que aprender a pensar los mecanismos de distribución del ingreso cuando el trabajo remunerado no sea tan importante como lo es ahora. Ahora es el principal mecanismo de distribución. Cuando no haya tanta demanda de horas trabajadas, ¿cómo vamos a hacer para que todos los ciudadanos sean sujetos de consumo, para que la rueda de la demanda y del sistema capitalista se mantenga en movimiento, por ejemplo? Eso es adaptación. Si yo espero regular y frenar la tecnología, creo que primero no es óptimo, pero aparte creo que es improbable. Entonces tengo que adaptarme. Y este es el momento de pensar en adaptación. Ok. Los cambios que produce la inteligencia artificial y que va a producir son muchísimos, pero por supuesto va a afectar al tema de la educación y la formación. No hablemos ya de todo el sistema educativo, pero la universidad. ¿Qué sentido o cómo va a tener que transformarse el sistema universitario para seguir siendo eficiente y práctico? Ahí hay un punto que es importante destacar, que más que cambios marginales, lo mismo pasa con el aparato productivo, ¿no? Cambios marginales que incorporen en la presencia de la tecnología y de la inteligencia artificial, lo que hay que hacer es repensar todo alrededor de esta novedad. Porque la inteligencia artificial actual lo que reemplaza es el conocimiento. Gran parte del conocimiento que se imparte en las universidades y en el secundario es reemplazado por la inteligencia artificial de manera directa. Entonces hay una pregunta, ¿tiene sentido seguir perdiendo tantas horas memorizando, aprendiendo cosas que fácilmente están a la mano hoy en las redes y fundamentalmente en la inteligencia artificial? Y la respuesta es posiblemente no. O sea, yo quiero aprender idiomas o multiplicación porque eso me forma el cerebro, me da versatilidad, pero no sé si quiero aprender las capitales del mundo. Ahora, por otro lado, hay otra serie de enseñanzas que son directamente complementarias, que tienen que ver con tener una opinión, la personalidad del humano, tener cómo encarnar valores, discernir, hacer juicios de valor sobre cuestiones que no son tan aparentemente no son tan obvias, que la inteligencia artificial por ser tan pasiva no puede hacer. Entonces, el pensamiento crítico, el discernimiento, la empatía, la creatividad humana, esos hay que fomentarlos mucho más de lo que hoy hace el sistema educativo tradicional, que de hecho ya está atrasado independientemente de este cambio de ese cambio tecnológico. Habría que dirigir nuestros esfuerzos educativos hacia esos tipos de aprendizaje que son directamente complementarios con las nuevas tecnologías. Por eso digo, hay que repensar la educación desde cero alrededor de estas tecnologías, como para arroparlas, como para acompañarlas de la mejor manera. Hablando de estos valores que poseemos y no posee la inteligencia artificial, que está, bueno, a pesar de que es de los años 50, pero está empezando ahora, ha eclosionado la generativa. ¿Crees que en un futuro, no sé a qué plazo, la inteligencia artificial va a ser capaz de desarrollar aspectos humanos como la ética, la empatía, tener conciencia de sí misma? ¿Esto crees que va a llegar a ser posible o Yo lo veo improbable. Si eso fuera posible, muy probablemente no va a ser en base a los desarrollos que estamos viendo ahora. Los que estamos viendo ahora son desarrollos, como decía antes, similares
mucho más complejos y grandes, pero similares a un modelo de predicción. Y están totalmente determinados por la calibración a una base de datos, que son básicamente cosas que los humanos hicimos y registramos. Entonces, lo que hace es replicar pasivamente eso, y de hecho replica pasivamente las características de esa base. Si uno mira a ChatGPT, y de hecho hay estudios que muestran esto, y le pregunta sobre cuestiones políticas, va a estar mucho más parecido a un demócrata americano que a un republicano americano. Y va a ser más parecido a un americano que a un español, y más parecido a un español que a un argentino o que a un asiático. O sea, está modelado en función de los datos, y esos datos vienen de ciertos lugares. Usaron el New York Times para modelar ChatGPT. Bueno, entonces opina como el New York Times. Es totalmente pasivo. Ahora vos decís, ¿cómo puede pasar de esa pasividad a tener juicio de valor, equivocarse, randomizar sus pensamientos? Prueba y error no es un paso continuo. No creo que la escala de estos modelos, solamente escalando estos modelos, llegues a ese punto de un ser sintiente, un ser con una moral, con una ética. Me parece que eso es nuestra tendencia a humanizar algo que es mucho más artificial de lo que uno imagina. Por eso es que a veces uno le pide por favor y le da las gracias al GPT. Es mucho más pasivo que eso. Ahora, ¿podríamos llegar a tener algo así? Sí, seguramente, pero va a tener que ser una avenida paralela y divergente de la que se está trazando ahora. Ok, otra cosa que mencionas en tu libro, el concepto del efecto Robin Hood. Robin Hood en la inteligencia artificial. Bueno, ¿nos puedes también explicar esto que es curioso? Bueno, porque la inteligencia artificial iguala hacia abajo, pero iguala. Eh, Pensemos, te pongo un caso antiguo, que es el GPS. Tú sabes, en Londres los taxistas toman un examen que es dificilísimo, que se llama the knowledge, el conocimiento. Así se llama el examen. Y a veces en un año, 2 años, 3 años recorriendo en un scooter Londres y memorizando, literalmente memorizando cómo ir de un punto A a un punto B, porque ese es el examen. Y es muy difícil manejar en Londres, todo el mundo que haya estado ahí lo sabe. Entonces, ese tipo adquiere un conocimiento y pasa de clase baja a clase media, si tiene una movilidad social al ser conductor de taxis en Londres. Bueno, eso, el GPS eliminó gran parte de ese knowledge. Ese tipo hoy es reemplazado por un conductor de Uber que tiene un nivel de preparación mucho menor. Entonces, el conductor que estuvo 3 años estudiando y el conductor de Uber que estuvo 0 años estudiando, la inteligencia artificial, el GPS es también un sistema experto, los iguala. Ahora agreguémosle más cosas, ¿sí? Ahora hay programas como Waze que me dicen por dónde ir más rápido. Hay programas que se están implementando en Japón, en Corea, que me dicen dónde tengo que pararme como taxista para tener más clientes. Entonces, cada vez más algunos de esos conocimientos, incluso conocimientos prácticos como cómo buscar clientes, están siendo incorporados en una aplicación. Entonces, ¿eso qué hace? Hace que el tipo que ganaba más hoy compite mucho, en mayor paridad con el tipo que ganaba menos, y los dos son igualados hacia abajo. En ese sentido, favorece a los menos favorecidos, y por eso el efecto Robin Hood. La paradoja es que esto a su vez va a desfavorecer a los trabajadores en relación a los dueños del capital, de la tecnología. Entonces, tiene un efecto bueno que es de equidad entre trabajadores y un efecto no tan bueno que es de diferenciación entre la masa salarial y las rentas empresarias. Ok, bueno, Eduardo, yo cierro aquí la entrevista porque me quedan muchas preguntas, pero prefiero abusar de ti y de aquí un par de meses seguir hablando del tema, porque aparte evoluciona a tal velocidad que seguro que nos puedes contar muchísimas cosas más. No sé si para acabar hay algo importante que me he dejado sobre tu libro y que quieres añadir para cerrar. Yo creo que hay muchas cosas, pero una en particular tiene que ver con un cierto cambio cultural asociado a esto. Nosotros necesitamos el trabajo para distribuir ingresos y aparte nuestra vida está ordenada alrededor del trabajo. Lo primero es sustituible por algún otro tipo de distribución de ingresos que creo que va a aparecer en los próximos 10, 20 años. Lo segundo es más bien un sesgo cultural, porque que nosotros consideremos trabajo solo el trabajo remunerado es algo de los últimos 500 años. Bien podríamos empezar a pensar en nuestro trabajo como un trabajo de realización, como lo pensaban los filósofos griegos, por ejemplo, desacoplado de la necesidad de remuneración. Yo creo que eso es uno de los grandes desafíos que imponen las nuevas tecnologías. Cómo redistribuir sin necesidad de obligarnos a todos a trabajar y cómo trabajar sin necesidad de estar asociado a este trabajo a una remuneración. Es para pensarlo largamente.
Sí, sí, una curiosa y bonita reflexión. Bueno, Eduardo, pues acabamos aquí hoy la entrevista y muchas gracias por la entrevista y gracias por haber generado, creado este libro Automatizados, que realmente es muy interesante y nos pone al día sobre la inteligencia artificial y sobre su impacto en el mundo laboral. Gracias. Gracias, Tomás.